Bueno, bienvenidos a quienes estén ahí del otro lado a esta segunda entrega de charlas del conurbano. Hoy con Daniel Arroyo, una charla muy interesante que vamos a tener. Tuvimos la primera la semana pasada con Daniel Vilota, periodista especializado en el conurbano. Muy interesante la charla, vamos a dejar el link acá abajo para quienes no la hayan visto. Y mira, me doy cuenta que es otro Daniel. Así que arrancamos con dos Danieles y Daniel también se llama mi padre, así que es un tema para el diván en todo caso. Eh, Paso a presentar a nuestro invitado, muy conocido para quienes no lo conozcan, es actualmente diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, integra el bloque del peronismo, de Unión por la Patria, ese es el nombre. Fue ministro de Desarrollo Social de la Nación durante los dos primeros años de la gestión de Alberto Fernández, entre 2019 y 2021. Por ese tema le vamos a preguntar. También fue ministro de Desarrollo Social de la provincia entre 2007 y 2013, gestión de Daniel Scioli. Antes había estado en el Ministerio de Desarrollo Social de Nación con Alicia Kirchner, o sea que es un hombre con una vasta experiencia en tema de desarrollo social, de gestión social. Integró el Frente Renovador de Sergio Massa, fue candidato a vicegobernador. Es politólogo, fue presidente de la ONG Poder Ciudadano. Bueno, la expertise en temas sociales que habíamos mencionado. Es de Morón, entiendo, ahora le vamos a preguntar por ese tema, por su vínculo con el conurbano. Tiene 58 años. A ver, Daniel, si dije algo que está mal, me podés corregir. No, solo 57, todavía no llegué a los 58, Ah, todo lo demás es así. Nací en Castelar, partido de Morón, soy del conurbano, y hace unos años vivo en Olivos, también conurbano. a ver, hablame un poco de tu historia con el conurbano. De Morón. Yo soy básicamente hijo del conurbano, nací en Castelar, no nací en situación de pobreza extrema, pero nací en un barrio, básicamente yo tenía así, calle de tierra. Me vinculé mucho con la iglesia y con todo lo que tiene que ver con ir a misionar a lo que yo entendía que eran los barrios pobres, que eran del otro lado de la avenida, donde había claramente más pobreza. Desarrollé mucha actividad por ese lado hasta que conozco al obispo Novak, que estaba en Quilmes, me presenta un cura y me lleva a Villa Itatí, que es hoy una de las villas más grandes del conurbano. Estoy hablando cuando yo tenía 15 años. Quilmes. Cuando llegué, en Quilmes, sí. Cuando llegué a la Villa Itatí, abrí los ojos, me empezó a doler el pecho y ahí me di cuenta que lo que yo creí que estaba haciendo, que era yendo a barrios pobres, era pobre, pero comparado, mira por primera vez la pobreza extrema. No había conocido la pobreza extrema. Eso me impactó. Yo estaba estudiando estaba estudiando industrial, soy maestro mayor de obras, me recibí en la escuela industrial en Hurlingham, o sea, todo mi circuito era Morón, Hurlingham, la zona oeste. Y a partir de ahí es como que sentí como un llamado por el tema social y el tema político, y luego de eso sí estudié ciencia política, fui por otro lado. Pero gran parte de lo mío de entrada básicamente era Castelar. Mi vida, yo entendía mi barrio, que se distinguía entre los que vivíamos en calle de tierra y los que vivían en calle de asfalto, en esencia porque el colectivo llegaba hasta la calle de asfalto y eso marcaba ese esquema para mí. Íbamos todos los días a la misma escuela y teníamos más o menos la misma canchita de fútbol, pero para mí estaba muy marcado hasta dónde llegaba el colectivo y hasta dónde no, cosa que creo que hoy sigue siendo muy significativo para el conurbano. Luego de eso, después de lo de Itatí y de que se abrió la carrera de ciencia política justo en este momento, ya encaré mi vida para otro lado. Pero siempre fui como, soy hijo del conurbano, me siento hijo del conurbano y he recorrido mucho el conjunto del país, pero el conjunto del conurbano. ¿Qué hace un ministro de Desarrollo Social, tanto de nación como de provincia? En particular, ¿qué botones tenés a cargo? ¿Qué cosas dependen de vos? Varias, en esencia yo diría tres. Una es la política alimentaria, y eso porque en la Argentina tiene problemas serios de acceso a los alimentos hace mucho tiempo, en el caso de Nación, muy articulado al conjunto de las provincias, en el caso de la provincia de Buenos Aires con los municipios, pero en la política de asistencia alimentaria, la atención.
Yo ahí, ahora cuando fui ministro de Alberto Fernández, me refiero al último tiempo, puse en marcha la tarjeta alimentar, una tarjeta para chicos con familias con chicos de hasta 14 años, con el objetivo de mejorar la nutrición. Pero yo creo que hay un primer objetivo y una primera tarea, y a esa es una botonera que tiene que ver con eso. Hay una segunda botonera más compleja que es la integración de los que trabajan en el sector informal, de los que hacen changa, de los que llaman como puede ser, que son el 40% de la Argentina. Para mí esa es una botonera del área social. Yo escribí libros sobre eso, hice varios programas vinculados con el tema de la integración con el trabajo. Eso está muy asociado en el conurbano a la construcción y a la actividad textil, que para mí son como las dos actividades que mueven a los sectores pobres. En los últimos años se le ha agregado el tema del cuidado de personas, las personas que cuidan personas. Y tiene una tercera botonera para mí en la Argentina. Yo he hablado con varios, yo recorrí varios países de América Latina trabajando en temas sociales y hablé con varios ministros. En la Argentina hay una tercera cuestión para mí es clave, que es vincular lo social con lo educativo. Yo soy un convencido que la mejor política social de los próximos años es transformar, dar vuelta a la escuela secundaria. Yo creo que hay una cuestión en la Argentina de que la botonera educativa no la tiene el ministro de Desarrollo Social, pero que ese vínculo es muy fuerte y para mi modo de ver, si no tenemos otra escuela secundaria, no vamos a construir un esquema de movilidad social, más allá de que tengamos mejores o peores políticas económicas. Yo diría que esas son las tres botoneras principales de un ministro de Desarrollo Social. ¿Qué distinción haces entre el laburo del ministro de Desarrollo Social de Nación con el de provincia? A mí en La Nación me tocó una situación particular, yo fui el ministro de la pandemia. Eso fue absolutamente único, realmente. Yo fui el ministro de Desarrollo Social cuando el país estaba todo cerrado y la gente no salía a trabajar, con 40% de informalidad laboral, con lo cual encaré un conjunto de políticas de emergencia, absolutamente, porque estábamos en emergencia. Sacando eso, en mi opinión, el ministro, la provincia es Chile, en mi opinión, es como un país, tiene 17 millones de habitantes, tiene una estructura realmente muy significativa. Mi opinión, en esencia, que la provincia son como cuatro provincias y que la tarea del ministro de la provincia de Buenos Aires es articular en esas líneas. Hay un interior de la provincia de Buenos Aires que claramente la pobreza es menor en número de personas, no tiene que ver, no es pobreza urbana en términos de falta de infraestructura básica, de informalidad laboral, de las tensiones de la pobreza urbana, y tiene que ver con crear oportunidades. Después tiene un conurbano bonaerense, que claramente ahí sí es pobreza urbana, es cruce de pobreza con informalidad, con venta de droga, con endeudamiento de la familia. Es un tipo de políticas públicas que la tarea del ministro es articular fuertemente con los municipios y encarar un conjunto de acciones, pero ahí claramente la pobreza tiene que ver no solo con no acceder a lo básico, sino con condiciones de infraestructura, con problemas laborales, ambientales, etc. Después para mí están como las grandes ciudades fuera del conurbano, La Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata, que cruzan ambas situaciones. Y yo identifiqué, por lo menos siendo ministro, y hoy lo creo cada vez más, como una cuarta realidad, las ciudades del interior que se van conurbanizando, que van teniendo su conurbano alrededor. No me refiero a La Plata, Bahía Blanca y Mar del Plata, que lo tienen hace tiempo y que es su propio cordón constitutivo así, sino Junín, para dar un ejemplo de ciudad intermedia como escala, yo siempre imaginaba o pensaba que la tarea, son cuatro tareas distintas en términos de cómo articular con las provincias. Un Ministerio de la Nación tiene esa distinción también la hago a nivel nacional sobre las provincias y sus características, pero tiene mucho de regulación del sistema, de transferir recursos, de encarar acciones que los aplican otros. La provincia es más directo, es más de interacción de manera directa. Claro, en la provincia tenés las crisis, por ejemplo, que puedan estallar en el conurbano, la tiene que atender el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia directamente, no tenés ahí intermediarios, tenés que salir vos. Exactamente, exactamente. En realidad, en el caso del conurbano, tenés municipios grandes en términos, municipios con capacidades de encarar programas propios, con presupuestos propios más significativos, cosas que no están en todas las provincias, pero sí, claramente. El conurbano, a mi modo de ver, es una situación
casi única en América Latina. Río de Janeiro tiene sus particularidades, alrededor del Distrito de México hay como muchos problemas, pero el conurbano tiene una particularidad que es mucha concentración poblacional, mucho desarrollo productivo, problemas serios de infraestructura, de condiciones básicas, todo eso no es que el Ministerio de Desarrollo Social lo puede resolver solo, sino que tiene una interacción con los gobiernos municipales, pero requiere de mucho trabajo. El conurbano para mí es una cuestión provincial y nacional, en mi opinión. El conurbano bonaerense, Rosario, Gran Rosario, Córdoba y Gran Córdoba, San Miguel de Tucumán y Gran San Miguel, son cuestiones de carácter también nacional, no es solo una tarea de quien gobierne la provincia o del ministro que fuera o del intendente, sino las áreas metropolitanas, las grandes áreas, y el conurbano es muy determinante, para mí tienen dimensión nacional, y ahí también yo tenía como una política específica del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para esos lugares que son los que definen a mí, donde se concentra el 70% de la población. Me gustaría escucharte ahí con historias, situaciones o crisis, cosas picantes que te hayan tocado vivir en el conurbano, que hayas tenido que intervenir. ¿Qué nos puedes contar de eso? Primero un comentario general y después voy. Yo creo que el conurbano de hoy no tiene nada que ver con el conurbano de cuando yo fui ministro, del 2007, 2009, que ha cambiado mucho fuertemente. ¿Qué cambió? Para mí es esto. Originalmente el conurbano estaba pensado como primer cordón, segundo cordón y tercer cordón. O sea, más cerca de la ciudad de Buenos Aires, Vicente López, Avellaneda, más cerca, mejores condiciones económicas, más lejos, peores condiciones económicas y más zona rural. Eso era el conurbano. Con una particularidad que es la Matanza, que es muy extendido el territorio, o sea, que cruza los tres cordones, y que básicamente tiene en el medio del camino de cintura que te distingue más cerca de la ciudad, menos. Esa era la idea, y creo que cuando yo fui ministro, esa era la composición. Yo creo que hoy no es por cordones, sino que está más quebrado norte-sur, que es otra realidad hoy el conurbano bonaerense. Primero, me parece que esa realidad tuvo que ver con composición socioeconómica. Hubo mucha más inversión privada en la zona norte. Y eso va para el primer cordón, sea Vicente López San Isidro, como para Escobar, para Pilar. Es decir, ya se fue extendiendo y no tanto en la zona sur. Yo creo que primero se fue dando una mayor inversión privada en distintas situaciones, un desarrollo económico. Y en los últimos años cambió la composición social. De hecho, en términos prácticos, el peronismo, que siempre ha sido fuerte electoralmente en el conurbano bonaerense, y que podemos llamar norte primera sección electoral, sur tercera sección, ha quedado muy consolidado en el sur, en la tercera, no en la primera. Lo que yo veía de entrada como un cambio de composición económica, en la práctica se fue transformando en voto, digo, no solo en ámbitos de organización cultural, sino en votos. La sociedad vota diferente hoy, en gran medida en el conurbano, hace tiempo ya, no solo la última elección. En mi opinión, en el conurbano, o por lo menos más allá de las anécdotas, lo primero que prima es la solidaridad. Es un montón de gente poniendo el cuerpo y laburando, y poniendo el cuerpo, levantándose a la mañana, tomando un colectivo, yendo, viniendo, laburando, haciéndolo. Lo primero es eso, es mucha gente laburando, mucha gente poniendo el cuerpo, en condiciones muy precarias de transporte, claramente, aunque el transporte ha mejorado. Eh, pero mucha gente laburando, saliendo adelante, yendo, viniendo y haciendo lo que puede. Ya no, digo, el conurbano en general, en un mundo de ciudades dormitorios, la gente venía a trabajar a Capital Federal, eso ya no es tan así, o no es solo así, pero primero es eso, alguien se levanta a las 5 de la mañana, toma el colectivo. Mi vida en Castelar era tomarme un colectivo, tomarme luego el tren Sarmiento y otro colectivo para ir a laburar. Yo laburaba y estudiaba, salía de mi casa a las 7:30 y me tomaba el tren Sarmiento, el último, 12 menos 20 de la noche, y lo hacía yo y lo hacía un montón de gente, que íbamos, veníamos todo el tiempo. Ese esquema para mí es muy costito, es un montón de gente laburando y poniendo en el cuerpo. Te hago un punto ahí, que mencionás el tema transporte, que nosotros que cubrimos zona sur, es un tema fundamental el transporte. En nuestra agenda más ligada a temas locales y regionales, el transporte es un tema que siempre que lo vemos en las mediciones de audiencia, que vos ponés que va a haber paro de trenes y es la nota más leída de la semana,
que vos ponés que aumentó el boleto del colectivo y todo el mundo está pendiente de cuánto va a aumentar. Y ahora, hablando de las conexiones, con el tema de lo que está pasando con la red SUBE, que aparentemente va a haber algunos colectivos que lo tengan y otros que no, y genera una situación completamente caótica de la gente que no sabe cuánto va a pagar de boleto. Bueno, me parece que lo que haces, esa caracterización que haces del conurbano, hablando de transporte, da en un punto, porque para la gente que vive en el conurbano el transporte es fundamental, ¿no? No, para mí, básicamente, en el conurbano lo determinante es el precio de los alimentos y el transporte. Eso define y organiza la vida o la desorganiza. El transporte es complejo por la cantidad de gente que va. Hoy está mucho, siempre que hay algún problema con los trenes, se enfoca mucho en Constitución y tiene que ver con esto que yo decía de norte-sur. Pero originalmente las tensiones estaban más dadas en 11 porque la zona oeste traslada mucha gente. No, y de hecho, en mi opinión, lo que está pasando hoy como característica diferente, yo siempre entendí que para los sectores pobres el 85% de ingreso era alimento y transporte. Y le quedaba un 15% para llevar. Cuando te suben los alimentos, que es hoy 2.500 pesos el pan, 1.500 la leche, 8.000, 9.000 pesos el asado, así cuando de tu plata cada vez los alimentos te llaman más. Y el transporte te sube, pero no solo te sube en términos de bajita, sino que lo que pasa hoy es que nadie entiende cuánta plata paga de transporte, o sea, si va o no el segundo viaje con la sube. Y cuando las noticias no son claras, que no termina de entender si sigue el sistema integrado o no, si vas a 370, lo que fue, te termina desacomodando todo. Y el transporte claramente es lo que desacomoda la vida. Mi vida fue viajar en el tren Sarmiento durante muchísimos años tuve una etapa muy complicada que era cuando Menem decía ramal que para, ramal que cierra y había mucho conflicto y los trenes paraban y paraban. Yo me tomaba el tren 12 menos 20 de la noche, han parado en Ramos Mejía y me venía caminando con todo el mundo hasta Castelar, es decir, 7, 8 kilómetros y éramos hordas. Me acuerdo como si fuera hoy que en un momento paró el tren y paró en el medio de un cruce. Y un tipo que estaba en el auto, se bajó del auto y entró a pegarle al tren desesperado y el maquinista lo miraba como diciendo, flaco, no puedo hacer nada. Y yo pensaba, digo, este tipo tiene razón, está desesperado, sabe que no vas, aunque le pegue al tren con un palo, no va nada, pero está loco, está desesperado, no puede cruzar, tiene que ir a su casa. Bueno, a mi mover, yo creo que hay un fenómeno de implosión social hoy en Argentina, no de explosión. Hay mucha protesta, hay tensiones, pero más que nada hay mucha gente que revienta para adentro. Para mí, esta cosa de agobio, de cansancio, de reventar para adentro, en esencia en la Argentina tiene que ver con que no alcanza la guita, cuando uno llega, la tiene complicada. En el conurbano es eso, más el transporte, más el todos los días, que te va generando una tensión, una cosa. Eso es lo que hace, y que para mí una característica hoy del conurbano es la violencia, es que te sube la violencia de 0 a 10 rápidamente. Yo estoy sacado, enojado, estoy con 20 millones de temas, me cruzo con vos, nos rozamos en la calle y a los 2 minutos estamos a los golpes, a los tiros, pero porque estoy sacado, porque vos, yo, o sea, estamos todos cada uno en lo suyo. El partidito de fútbol en el barrio el domingo, que debería terminar con un par de cargadas, termina los tiros porque está todo el mundo sacado, enojado. Bueno, de toda esa composición de agobio, tiene un gran elemento el tema económico, claramente, y el tema del precio de los alimentos, pero eso es en general la Argentina. En el conurbano, eso hay que agregarle el tema del transporte que te agobia, que lo hace muy complejo, y que nadie te entiende. Vos llegaste, si no, que no vino el tren, pasó de largo, y el que te mira, el que no lo vive, te mira como diciendo, es como muy complejo, sí. Digo, el conurbano es un montón de gente que labura, que se levanta a la mañana, que la pelea y que la pelea con el transporte. Con momentos mejores o peores, pero la pelea con el transporte primero. También es un mundo donde que claramente cruza, es un mundo de oportunidades. Sí, la gente que emigraba al conurbano en la década del 40 venía a ser operario, venía a ser trabajador de cuello azul, era operario en la industria automotriz. Alguien se venía y era laburante. Hoy la gente sigue migrando al conurbano. Está claro que no va a conseguir laburo, no es operario, trabajador de cuello azul. Sin embargo, viene porque tiene cerca una escuela, un comedor, con la escuela con el comedor, un centro de salud, ¿sí? Donde hay gente hay oportunidades. Y la gente labura ahí. Entonces, el que vende cosas en cualquier municipio del conurbano, aunque la gente no tenga plata, como hay tanta gente, a alguien le vende. Con lo cual es un mundo de mucha gente y de oportunidades con tensiones y después, digo, más allá del tema de la droga, yo creo que es muy complejo, es un mundo donde la infraestructura está con muchísimas dificultades y hace todo muy duro, aun cuando ha habido
desde el fondo del conurbano bonaerense, desde su momento, de Dualde en adelante, mucha inversión, pero un nivel de deterioro de la infraestructura que hace muy difícil la vida. Sí, ahí está bien, hablamos de transporte como una cosa constitutiva del conurbano, porque es algo que pasa en el conurbano, también en el que vive en la ciudad, porque trasladarte de Caballito a un puesto de trabajo en otra zona implica un tiempo de transporte, pero completamente distinto con el que vive en Tucumán, en otras regiones del país donde el tema transporte no es tan constitutivo. El otro es la inseguridad, que lo mencionás ahí relacionado a la droga, ¿no? Que como modificador de la vida de la gente que vive en el conurbano. Sí, yo creo que la inseguridad lo que fue es remoldear. La inseguridad reordena el funcionamiento de una familia, o dar dos vueltas antes de entrar a tu casa, meter rejas en todos lados. Todos conocemos, yo vivo también en el conurbano, situaciones de inseguridad por distintos lados. La sensación muy compleja, sobre todo para las chicas y las chicas jóvenes si tienen que volver tarde. Sí, hay toda una dinámica de inseguridad. Yo la inseguridad sí distinguiría dos planos. Hay un fenómeno de implosión social y de tensión y dificultades que hace que la violencia crezca rápidamente, pero hace al mal vivir. Esa es una parte. Yo ando sacado y tengo un problema en la calle y me termino a los golpes, a los tiros. Eso tiene mucho que ver con la implosión y con el mal vivir. Después está en la inseguridad en términos de organización de robos, y eso claramente ha crecido. Ordena eh, ordena el funcionamiento de la familia, mucha gente que después de las 6 de la tarde no sale, situaciones de las más diversas, exactamente. Lo ordena en dos planos, en el plano de que te puede pasar y en el plano de que te mete para adentro. Y por eso yo tengo mi teoría, pero es solo una teoría, es que la pandemia en términos de reordenar el funcionamiento social pegó más fuerte en el conurbano que en el resto, porque en el conurbano ya había un problema serio para salir después de las 6 de la tarde, para ordenarte, por el miedo a la inseguridad, todo. Entonces, el meterte adentro, el volver otra vez fue más dificultoso que en otros lugares. Y la inseguridad es como muy determinante. Junto con las oportunidades, es un lugar de oportunidad en términos que vos laburás, la llevás, tenés chance, de movilidad social. Yo, digo, soy el primer universitario de mi familia, doy clase en la Universidad del Conurbano, donde el 85% de los pibes, sus familias no solo no vienen a la universidad, sino muchos no habían terminado la escuela secundaria. Es un mundo de oportunidades también, un mundo de tensión, y la inseguridad y el tema droga, pero en esencia esta idea de que el que vende droga nada más que el que trabaja y tiene billete y da crédito, termina configurando una situación particular. Yo creo que de todo eso, yo le agregaría, y es mi temor, es el conurbano, eh, un mundo de familias endeudadas, sobreendeudadas, un montón de gente que debe guita, que no le alcanza, que Te debe guita. escucho hace muchos años hablar del tema ese de endeudamiento. Para mí hoy se está transformando, yo lo sigo hace mucho tiempo, es un problema estructural, pero para mí hoy se está transformando en un drama y la gente toma crédito al 500% de interés anual. Los conflictos sociales en América Latina en los últimos años vinieron por el transporte o por el endeudamiento. O sea, el gran problema que tuvo Dilma Rousseff, primero, más allá de lo político, en Brasil, fue por el transporte. Chile tuvo un gran problema de transporte y Boric es presidente porque hubo una gran movilización de endeudados con distintas características. Pero para mí sí, el tema del endeudamiento hoy cobra como una dimensión de tensión cotidiana más fuerte. Eso vos lo ves con el prestamista, con la financiera de estas que vemos que hay un local en cada ciudad, vemos un local de esto, no, no voy a decir marca porque tengo miedo, ni siquiera me lo sé bien, pero en cada centro comercial hay uno de estos, Sí, pero de préstamos financieros, sí, chiquitas. pero eso está conectado. La persona primero paga el mínimo con tarjeta. Cuando se va complicando, va a la financiera de la esquina, a la vuelta, al que vende droga, tiene billete y da crédito, o a las financieras que están a la vuelta, alrededor de la plaza, en cualquier lugar. Ese fenómeno es el fenómeno más fuerte, yo diría, hasta hace 5 o 6 años. O sea, sería vos tenías que ir, sacabas fotocopia del DNI, entregabas y sacabas plata. Hoy el fenómeno ese es con el celular directamente. Esa misma financiera es con el propio celular. Y hay un tema para marcar el campeonato, el torneo de la AFA, básicamente, que siempre tiene un sponsor que en general siempre es consumo masivo, es una gaseosa, es un auto, todo, ha tenido una financiera hasta hace poco. O sea, eso te marca lo masivo del fenómeno. O sea, normalmente quien sponsorea un torneo de fútbol es, pues tiene consumo masivo.
Y lo mismo el tema de juego hoy, las apuestas online, que creo que termina que está muy asociado en los sectores más pobres al tema de endeudamiento. Te va conformando una situación más compleja. O sea, no es solo hoy esto de voy a un lugar y saco plata, pues no me alcanza, sino el celular. De hecho, yo presenté un proyecto de ley en el Congreso para dar ideas de cómo lo veo, que el que debe hasta 200.000 pesos, estoy hablando de 200.000 pesos, fuera del sector bancario, no devuelva más del doble, que tenga un tope de devolución, que si sacó hasta 200.000 pesos, de quien sacó hasta 200.000 pesos, está claro que lo hizo para comer, para el guardapolvo de los hijos o para el alquiler, no devuelva más del doble. Yo creo que ahí hay un tema central. Después del conurbano hay serio problema habitacional, y no solo porque faltan viviendas, sino porque el alquiler se va transformando en un problema, pero el endeudamiento, yo realmente para mí es un tema que va cobrando una complejidad grande. Bueno, interesante. Planteamos todas o muchas de las aristas de la crisis, ¿no? Entre inseguridad, endeudamiento, esto del juego online. Me habías prometido algo de situaciones o de anécdotas, historias de cosas picantes que te hayan tocado resolver como ministro. No, he tenido, primero, a mí me robaron varias veces en la día a día como a cualquiera, o sea, tengo de chiquitito, o sea, tengo como cualquiera que vive en el conurbano, ese esquema, eh, y como que por lo menos desarrollé una cierta capacidad para darme cuenta si alguien está pasado o no, y siempre me tocó que me robaran gente o personas jóvenes que no estaban pasadas de roca, con lo cual yo estaba tranquilo diciendo, bueno, ya está, se va a llevar las cosas, o mi mujer le da el anillo, lo que fuera, y ya está. No, bueno, como ministro, sí, tuve varias. Sí. No tengo, no sé tanto de anécdota en términos o sea, he recorrido barrios muy picantes, he estado en situaciones como muy complejas. El tema de las aguas servidas, a mí me mata el tema de las aguas servidas, porque yo realmente es como terminás en una situación muy, muy complicada. Eh, yo siempre que recorro, para mí el núcleo del problema social en los grandes centros urbanos es el hacinamiento, que está mucha gente metida en un lugar, entonces también le presto mucha atención a esas problemáticas. No soy un gran contador de anécdotas, pero he vivido como situaciones como muy críticas en general. Siempre siempre tengo la sensación, o por lo menos cuando viví situaciones complejas, es que hay gente que está buscando encontrar la vuelta a lo que puede, como yo, como cualquiera, en términos generales. Eh, Cuando fui ministro, algo que así me impactó, tenía a mi cargo los institutos de menores, que hoy están muy complicados, en ese momento estaban muy complicados, pero hoy están peor. Y hice una película, no una película, sino durante 2 años se grabó, se filmó en un instituto que es El Alma Fuerte, que es un lugar en Melchor Romero, una situación donde van los chicos que han cometido delitos más graves. Y luego se transformó en una película que se llama El Alma Fuerte Separada. El director lo que trató de decir es que son pibes que tienen que tener el alma fuerte para ir adelante. Y es interesante, y a quien le interesan anécdotas, la recomiendo, está en YouTube, se llama El Alma Fuerte. No es una película de actores, es un documental. Y tenés de todo, pibes que van adelante, pibes que no pueden, que las familias los mandan a robar, otros que no, que los acompañan, eh, gente que los ayuda y gente que los complica, los celadores, los que los acompañan, algunos vivos, otros no, de todo, pibes que parece que salen adelante. Para mí, esa, esa película refleja de alguna manera la diaria dura de los más pobres, no refleja el conurbano, sino de los más pobres del conurbano. Y por otra parte también tiene el conurbano esto de que es un mundo de contrastes, porque no es solo pobreza y ultra pobreza. Tenés gente que vive muy bien y no son barrios chiquitos, Sí, son sí zonas tiene un muy impacto amplias, desde los importante. countries hasta las zonas grandes de Adrogué, de Lomas, de Monte Grande, que es lo que tenemos acá cerca en zona sur, pero ni hablar en zona norte. Eso también tiene un impacto importante, ¿no? eh, Para mí lo que aumentó es la segregación territorial en el conurbano. Es decir, hay lugares de mucha guita, de personas que tienen mucho ingreso. Muchos en countries o barrios cerrados, algunos no, pero muchos sí en country o barrios cerrados, o barrios que tienen una característica particular de muchos ingresos.
Lo que pasa en el conurbano, me parece a mí, es que esos contrastes hacen que una parte importante de la gente no solo tenga más, sino que no vea la pobreza. En Río de Janeiro, el que no ve pobreza, pues no levanta la cabeza, porque están arriba los morros, no hay forma de no ver la pobreza. El que viene a recorrer, el que va a recorrer Santiago de Chile, se va con la idea que hay un nivel de pobreza alto. El que viene a Argentina, recorre algunos centros y se va, no se va con la idea de la dimensión de pobreza, se va con la idea de que hay pobreza, pero no se va con la idea de la dimensión de pobreza, porque yo lo que creo, básicamente, es que hay un fenómeno como que se ha ido, no solo hay una concentración en los barrios más ricos, sino también en los barrios más pobres, y la gente se mueve menos. Y el tema que yo veo como preocupante hoy es que si el transporte sale cada vez más caro, te va a costar mucho salir y va a haber como un fenómeno más de segregación. Para mí, el único lugar que es distinto en la Argentina es Rosario, que creció el centro, creció la periferia y se pegaron. Y está como un continuo. Eso no es el conurbano. El conurbano tenés lugares de determinadas características y de otros. Y no solo más segregación, en el sentido, el que está en un country probablemente el fin de semana no necesite salir a ningún lado porque tiene todos los servicios, sino que también en los sectores pobres. Entonces, lo que yo creo que hay como, hay mucho contraste, pero no tanta interacción. Por supuesto que hay mucha gente en situación de calle hoy y que el que recorre un ratito alrededor de la plaza de cualquier de los municipios conurbanos va a haber gente en situación de calle, pero yo creo que el tema hay como separación territorial muy fuerte, en mi opinión. Yo la veía en el norte del conurbano muy fuerte y para mí el sur también se ha transformado en eso, como realidades distintas. Y si el costo del transporte de vuelta se hace difícil, promueve menos que la gente se mueva. Sí, algo que en el interior, que en los pueblos, yo soy de San Vicente y si te vas un poco más para atrás en Cañuelas o vas buscando hacia el interior, se ve mucho más integrada la sociedad. Entre los que tienen la Hilux más nueva y el que anda en bicicleta, terminan parando en el mismo boliche, van a la misma escuela posiblemente. Bueno, es interesante eso del conurbano. Sí, Eh, no solo eso, o sea, digo, más allá de que puedan ir a la misma escuela o no, hay un reconocimiento natural de que forman parte de un mismo espacio territorial. O sea, el que tiene la Hilux y el que anda en bicicleta saben que viven en ese lugar. Son de Cañuelas o son de... Conurbano no tiene una identidad en esos términos, sino más bien tu barrio, más. Entonces, también eso complica. Bueno, eh, tengo varias preocupaciones para adelante, pero el aumento del transporte es como muy fuerte. bueno, cerrando esta parte, para hacer, cerramos esta parte, te quería preguntar por Alberto Fernández, por el tema del escándalo que tiene que ver con la acusación de violencia de género. Como fuiste ministro del gobierno, me parece interesante escucharte. Primero, sensaciones en términos personales, cómo te tomó el caso, qué nivel de sorpresa te generaron estas revelaciones. Um, una gran sorpresa y me impactó fuertemente, una gran sorpresa. Eh, yo cuando fui ministro en la provincia de Buenos Aires, tenía 5 lugares con domicilio protegido, 5 casas donde cuando había un hecho de violencia, normalmente el marido con la mujer, la justicia permitía separar y iba a un lugar que estaba en un domicilio protegido. Hablé con muchas mujeres que han sufrido violencia y ahí me di cuenta que la víctima denuncia cuando puede y que siempre hay que ponerse al lado de la víctima. Eso a mí me quedó como muy metido en la cabeza. Y y básicamente es esa la lógica que aplico siempre y que la que aplico acá. Digo, yo claramente hay que acompañar y poner primero a la víctima cuando puede denuncia. La víctima en este caso es la mujer, es Fabiola que denuncia violencia. Hay que ponerse del lado de la víctima y esperar que la justicia lo determine. Pero para mí sí una absoluta sorpresa. ¿Qué valoración tenés o tenías antes de que estalle el escándalo del expresidente, de Alberto Fernández? Y cómo ha sido tu relación con él? Bueno, yo tenía una buena relación. El gobierno de Alberto Fernández, en mi opinión, hay que dividirlo en dos, pandemia y pospandemia. Mi opinión es que la pandemia dentro de 15 años, cuando no sea un tema ni de periodistas ni de políticos, cuando sea un tema de historiadores, va a haber un reconocimiento al rol del Estado en la pandemia.
en sostener la paz social, que fue mi tarea y fue muy complejo, y yo hablaba con otros ministros de América Latina y veía lo que pasaba. Y cuando me refiero a sostener, no me refiero a lo que hice yo solo, sino las iglesias, las organizaciones sociales, las escuelas, todos le pusimos el cuerpo, todos, 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 en sostener la cuestión sanitaria en un contexto tan duro y en sostener la cuestión laboral. Yo creo que dentro de 15 años, cuando no sea un tema de debate político ni de grietas, es un tema de gente que estudia los temas, va a haber un reconocimiento. Luego vino la pospandemia y ahí con varios problemas, el principal, la inflación. Hoy la inflación ha crecido más, pero la inflación, el no poder reordenar y organizar la vida, un gobierno que tenía como expectativa llenar de heladeras, mejorar las situaciones económicas, básicamente, ahí aparece una cuestión central. Y después fue un periodo de gobierno muy complejo, porque había como mucha tensión interna política. Yo a eso de la tensión interna y política le doy una relevancia, pero no tanto como el problema de la inflación y la pérdida el desenganche de mucha gente que se va cayendo. Sí me queda a mí como conclusión que en un país como la Argentina, con las complejidades que tiene Argentina, quien gobierna el país tiene que ser el líder de su espacio político. O sea, no puede distinguirse política de gestión en la Argentina. El que gobierna tiene que liderar su sector político. Tal vez en Suiza, donde los problemas en general están resueltos y tal vez haga falta alguien con capacidad de gestión, puede que alguien sea el jefe de gobierno gestionando y que no sea el líder político. Pero nosotros que tenemos que resolver muchas cosas de las que estamos hablando, estructurales, profundas, a mí me quedó esa conclusión. Pero creo que en esencia es eso y que hay que distinguir en dos su gobierno claramente. Yo tengo una muy buena relación, lo conocía hace muchos años Alberto, interactué permanentemente con él, siempre lo hice bien, me permitió aumentar el presupuesto. Yo hice la tarjeta alimentar, que la hice, lo anunciamos en campaña, Antes de la pandemia. yo la hice antes de la pandemia. La anunciamos en el medio de la campaña. A los 8 días de iniciar el gobierno, la puse en marcha en Concordia, la ciudad de mayor nivel de pobreza en Argentina. Recorrimos todo el país y en marzo, cuando termino de poner en marcha la tarjeta alimentar, viene la pandemia. Y fue el instrumento que me permitió sostener la pandemia. No la hice con ese objetivo, claramente, ni se me había ocurrido que podía haber una pandemia, pero fue providencia. Y finalmente, una cosa que a mí me alegra, es casi la única política que ha trascendido el gobierno. El actual gobierno sigue con la tarjeta alimentar y ha aumentado los montos. Yo siempre siento que la tarea de un funcionario público es generar una política pública que trascienda, que no sea coyuntural del momento. Bueno, eso también a mí me da, por lo menos, una satisfacción personal. En términos políticos, te quiero preguntar por tu balance. De algún modo se decía que tu ministerio estaba loteado, el famoso ministerio loteado entre los dirigentes de los movimientos sociales, había funcionarios que respondían a los intendentes. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué te llevó? Te quiero preguntar si también eso tuvo que ver con tu salida en la elección de medio término. ¿Qué balance haces de eso? Yo también distinguí de pandemia y post-pandemia. En la pandemia yo creé un comité de crisis. Estábamos todos los intendentes de todos los partidos políticos del conurbano, los gobernadores y todos los dirigentes de los movimientos sociales, los que tenían la peor opinión del gobierno y los que tenían la mejor. El comité de crisis era una reunión muy compleja porque discutíamos a los gritos, estábamos todos muy asustados y muy preocupados y definíamos qué había que hacer. Terminaba la reunión y el que tenía la mejor opinión del gobierno, el que tenía la peor, salía a su barrio poniendo el cuerpo y atento. O sea, a mí me tocó lo peor y lo mejor. Lo peor fue la pandemia. Pero lo mejor fue que pudimos laburar todos juntos. El que tenía la peor opinión del gobierno sabía que su barrio no tenía que caer. Iba y le ponía el cuerpo a su barrio y laburaba. Y lo hicimos entre todos. Eso para mí fue una experiencia que más allá de las miradas y del debate sobre el loteo o no, la crisis articuló fuertemente. Digo, sí, lo- las reuniones eran muy duras, muy de no, pero no, falta esto, lo otro. Ahora, ese que tenía la peor salida, se iba a su barrio y iba a laburar y laburaba lo que habíamos quedado que había que laburar, ayudar en el barrio, porque quería ayudar. Y lo mismo, el que estaba muy cercano al gobierno. Fue un momento de una síntesis, una articulación que difícilmente se puede hacer. No, yo después creía que había encarado otras políticas, quería ir al Congreso, por eso fui candidato en las elecciones legislativas, por eso hoy soy diputado, básicamente. Creía que era un ciclo que tenía que encarar de otra manera.
En mi opinión, tiene que haber un rol y una participación de varios. La política social es compleja porque hay iglesias, organizaciones sociales, escuelas, redes comunitarias, formales, informales, de todo tipo, porque eso es la Argentina. Yo creo que eso tiene que tener alguna representación en un esquema político. El problema no fue tanto en el gobierno cuánto estuvieran loteados los ministerios o no, sino este tema de la tensión interna permanente, que creo que no ayudó a marcar algunos ejes de gestión. Pero yo no lo viví como una tensión clara. Yo parto de la base de que es complejo y el sistema social tiene una tensión natural. Fui al gobierno sabiendo que iba a gestionar eso, básicamente. No lo viví como, digo, lo viví como la tensión cotidiana de hacer cosas, pero no más allá de eso, y no, de vuelta, para mí ni eso, ni los conflictos internos del gobierno explican el problema central del gobierno posterior, que fue la inflación y las dificultades con la diaria. Hoy la realidad Sí. política es otra, en mi opinión. Digo, yo después de la pandemia fui diputado. Yo creo que pasada la pandemia, hoy en realidad, yo creo que hoy está rota la relación de la sociedad con la política, que hoy estamos en otra situación distinta. Rota es rota. Yo no le cree nada a la política, siente que la política no vive la vida cotidiana, que es ir al almacén, al supermercado, a ver si te alcanza, no te alcanza. Yo vivo así y por eso lo tengo claro. Y siente la política que claramente la política habla de cosas que no tienen, la sociedad siente que la política habla de cosas que no tienen nada que ver con la realidad. La sociedad votó algo que no queda claro qué era ni cómo era, con tal de no seguir como estábamos y con tal de no votar al peronismo. Digo, hay que tomar dimensión de esa situación. Mi balance, yo me hice una cara relativamente conocida, salgo a la calle y mucha gente me conoce, y la verdad que me va bien en la calle, y tengo muchas veces algo como que mucha gente me para y dice, a mí el peronismo no me gusta, pero vos laburás. Yo creo que la gente distingue en la política los tipos que laburan de los que no laburan, y a mí, con razón, me ven dentro de lo que le ponen el cuerpo y laburan, y eso a mí también me hace ver que la política tiene hoy una dimensión eso, o sea, yo, yo vengo del ámbito académico, doy conferencias como académico y doy charlas como político. Cuando doy una conferencia como académico, hablo, alguien levanta la mano y me pregunta de lo que hable. Cuando doy una charla como político, es muy probable que se me acerque alguien y dice, mire, lo estoy mirando a los ojos a ver si le puedo creer o no. O sea, no está escuchando lo que estoy diciendo, sino está tratando de ver cuán confiable soy. Eso para mí marca que está rota eh, un vínculo distinto con la política, claramente. Y solo se va a reconstruir para mí el peronismo, la política, si tenemos dirigentes que vivan la vida cotidiana. Más a la uruguaya, gente que viva igual que vive todo el resto de la comunidad. Te quiero escuchar ahora hablando un poco del gobierno de Milei. ¿Qué balance venís haciendo? ¿Cómo ves la política social, este superministerio de capital humano? No, Milei claramente está encarando un experimento que es nada de Estado y todo el mercado a lo bestia. Lo dice él directamente. Absurdo. Él tiene un mandato, la sociedad le da un mandato y es, vos andá y rompé todo. Él tiene un mandato de cambio, claramente. Cuando empezó a romper la universidad pública y la educación pública, la misma se dijo, pará, esto no me lo rompa, deja que mis hijos puedan estudiar, pero tiene un mandato, claro. Creo que encaró, digo, y encaró una situación compleja y heredó una situación muy compleja. Ahora fue por el peor lado, una recesión, caída de actividad económica, caída del empleo. Esta idea de que eso estabiliza los precios tiene un sentido, pero el modelo de Milei es un tercio adentro, dos tercios afuera. La política está encarando el gobierno, es un tercio de la población integrada, vinculada con el mundo, capacitada, y dos tercios afuera. Yo creo que es esa la situación en términos, el esquema en términos generales. Me parece que es una pena haber juntado tantas áreas en un ministerio juntos. Yo digo, creo que, más allá del concepto de capital humano, educación tiene una dimensión propia, de empleo en este contexto. Entonces, me parece que hay como una cosa fuerte. Y en el caso particular de la política social, yo creo en esencia que el gobierno aumentó el monto de la tarjeta alimentaria, aumentó las transferencias, pero eso hoy no alcanza porque la caída es muy fuerte, porque la gente, hay más gente en los comedores comunitarios, porque la gente está en deuda, porque no le alcanza, porque las changas están paradas. Entonces, le faltó, a mi modo de ver la otra dimensión al gobierno,
¿Qué tendría que hacer? Yo creo que hay que encargar una política para asistir a los comedores en este contexto, más allá de aumentar el monto de la tarjeta alimentar, que esa es una buena política. ¿Y por qué no estalla esto? Que es una pregunta que se hace mucha gente cuando ve los indicadores económicos, cuando ve que se entrega menos mercadería. Hay una situación de un tic-tac de algo que se viene, o el gobierno está mejor parado de lo que de lo que se ve desde algunos lugares. No, yo creo que hay un fenómeno de implosión social y le prestaría atención. No hay un fenómeno de explosión, pero sí hay un fenómeno de mucha gente que está mal, complicada, que revienta para adentro, de tensión, de dificultades, que se traduce en violencia. Eso yo le prestaría atención con mucho cuidado. Creo que primero así se procesa la crisis en términos de vida cotidiana, de implosión, de tensión. Y segundo, que no hay ninguna referencia. Ahora está rota todo tipo de referencia. No solo está rota la relación de la sociedad con la política, sino la referencia con la organización del trabajo, con lo cultural, con todo tipo de representación. Yo creo que lo único que está en pie hoy es la escuela. El único lugar que tiene legitimidad es la escuela, con mucha dificultad. El, eh, el, El padre, la madre sabe que si su chico está en la escuela es por ahí. Critican los contenidos que aprenden, pero sabe que es por ahí. El pibe que está perdido en la esquina, en el conurbano, que está quemado, sabe que tiene que ir a la escuela. No puede, pero sabe que es por ahí. Yo creo que lo único que está en pie en términos de legitimidad es la escuela. Pero en mi opinión es un fenómeno de implosión social y sería cuidadoso y trataría de ayudar. Y una cosa que creo yo tienen que hacer los gobiernos no es encender la mecha, sino bajar tensión, serenar, no bajarla, no encender la mecha. Te escuchaba ahí ya para ir cerrando, pero te escuché hace unos días hablar sobre algo que tiene que ver con la religión, que vos estás viendo un aumento de la gente que se acerca a las religiones, lo vinculás con esto, ¿no? Sí, yo creo que hay un fenómeno, excede al conurbano, fuerte en el conurbano por la cantidad de gente que somos en el conurbano, de re religiosidad, de espiritualidad, de un montón de gente que busca cruzar, de este fenómeno de implosión, de tensión, que busca cruzar la resolución de su vida con lo trascendente. Va por el mundo católico, evangélico, budista, por la autoayuda, por el yoga, por distintas cosas, pero en esencia es un montón de gente buscándole encontrar la vuelta. No es un tiempo que florezca lo comunitario, no es un tiempo que la gente imagine lo político como camino, como salida, sino es más individual y vincularse con lo religioso. Pero hay un fenómeno fuerte de red religiosidad. Ese fenómeno en Argentina no es visible porque es individual y no es gente que vota lo mismo, piensa lo mismo, con lo cual no se expresa en lo público. Pero para mí el fenómeno más fuerte yo parto de la base que lo único que da en pie es la escuela en términos de legitimidad. Y el fenómeno más fuerte y masivo, colectivo, es de red religiosidad, de espiritualidad, pero como no tiene interacción, no es gente que se junta y va a tal lado, por eso claramente es un fenómeno que se ve poco, pero hay un fenómeno muy fuerte, y en el conurbano muy fuerte, tuvo en un tiempo como un crecimiento muy fuerte del mundo evangélico. Hoy yo creo que eso ya está más equiparado con el mundo católico y con otros esquemas, pero claramente para mí el fenómeno de religiosidad, de espiritualidad, es otra de las cuestiones. Yo creo que hoy la sociedad funciona como si no existiera el Estado. Cada uno llegó a la conclusión de que no lo van a resolver. El comedor del barrio sabe que no le van a dar nada del Estado, entonces se autoarregla como puede. La pyme sabe que no va a haber una política de promoción, que tiene que vender y encontrar la vuelta a lo que le están. Bueno, la sociedad también llegó a esa conclusión. Y entonces se mete más, digo, no me refiero solo a estos 7 meses últimos, hace rato que viene funcionando con problemas con el Estado, hoy funciona, hoy llegó a la conclusión de que el Estado no va a estar. Hay una cosa de autorresolución muy fuerte y el fenómeno de religiosidad para mí es muy, muy fuerte. De vuelta, no tiene su correlato político, tal vez en algún momento lo tenga, no lo veo tan sencillo que tenga un correlato político, pero sí que es un fenómeno fuertísimo. Bueno, las fuerzas del cielo, ¿no? Hay algo ahí de que están viendo eso, ¿no? Bueno, absolutamente, la apelación a ese fenómeno, exactamente, exactamente, absolutamente. Digo, más allá exactamente, está identificando que hay un fenómeno. Para mí el fenómeno ese es muy profundo, de vuelta no tiene capacidad organizativa, lo político lleva a organizarte. El fenómeno más de religiosidad, como se vive hoy en Argentina, es más, te lleva a meterte para adentro, a hablar con tus amigos, con tu familia, para una cosa más para adentro. En un contexto tan complicado, es buscar certezas por ese lado,
Y hay un fenómeno fuerte de religiosidad. Bueno, vamos terminando la charla con Daniel Arroyo. Te quedó algo pendiente, Daniel? ¿Algo que te gustaría decir? No, no, decir que me parece a mí que el conurbano no tiene una identidad como no lo tiene el mundo bonaerense, como si el que vive en Corrientes se siente correntino, no es la situación de la provincia de Buenos Aires, por sus diversas particularidades, pero sí me parece que se van construyendo microidentidades, ¿no? A través de la música, con algunos grupos, a través de pibes que hacen otras cosas. Me parece que se van generando nuevas, está la religiosidad por un lado y como nuevas identidades por otro, que sería importante ver y entender. Y también yo le prestaría mucha atención a ese tema de la implosión social. Digo, el hecho de que las cosas no exploten no quiere decir que no estén funcionando mal y no haya mucha tensión. Y nadie debería quedarse con la simple lectura de, bueno, esto va, ver qué está pasando, rascar un poquito y ver qué está pasando. Bien, buenísimo. La reflexión final de Daniel Arroyo en esta segunda entrega de Charlas del Conurbano. Van a ver la nota escrita también en el diariosur.com y nos vemos seguramente la semana que viene. Tenemos una invitada interesante ya agendada, pero no se las voy a decir porque se queman los invitados. Así que hasta la semana que viene. Gracias, Daniel. Gracias, un gustazo.